Les decía que la clase de hoy tiene dos propósitos. El primero, completar la unidad 1 con algunas cuestiones más y algunas reflexiones que quisiéramos proponerles acerca de las interrelaciones entre la química y la tecnología en general y la informática en particular. Para dar final a la clase 1, a la unidad 1, perdón, que ustedes ya vienen transitando y que está vigente hasta el 26 de este mes, y proponerles la actividad final que ya después les voy a explicar de qué se trata. Esa sería la primera parte de la clase. Y la segunda parte de la clase es empezar a transitar la unidad 2 para que ustedes puedan abordar la unidad 2 con un cierto grado de impregnación de los contenidos, ¿sí? Los materiales son dos PowerPoint distintos, ya están colgados en el aula. ¿Se acuerdan que tenemos la pestaña clases sincrónicas con una etiqueta que separa la clase del 15 de la clase del 22? Por supuesto, después que subamos el video de la clase, subiré también el link del video. Entonces, básicamente nuestro propósito de la unidad 1 era que ustedes empezaran a pensar una química en interrelación con la tecnología y la informática. Es decir, para pasar de ese modo de ver a la química como una disciplina que te llena de ejercicios y donde tenés que aprender de un montón de cosas de memoria y a veces no tenés una comprensión completa de lo que estás haciendo porque se resuelven los ejercicios en forma algorítmica, ¿no? O sea, una fórmula, un modo de abordar los ejercicios y ya prácticamente tengo resuelta la mitad del camino, muchas veces sin entender muy bien qué es lo que estoy haciendo. Nuestro propósito entonces es cimentar la alfabetización científica y tecnológica. Es un imperativo para cualquier estudiante de ciencias, pero especialmente para un estudiante universitario de ingeniería en informática. Y entonces ese es nuestro propósito primordial, cosa que no se va a agotar en esta unidad, sino como ya les explicamos, este propósito se va a desplegar en todas las unidades de la materia. Bueno, entonces, vamos a compartir el primer PowerPoint y vamos a ir charlando de qué se trata. Muy bien. Lili, ¿estás grabando? Sí, tranqui. Muy bien. Bien. Nosotros creemos que en un momento como el actual, que venimos transitando, como decíamos, desde hace 6 meses, si hay algo que está presente en cualquier ciudadano del mundo, diría, es la ciencia y la tecnología. O sea, desde que nos levantamos y prendemos la tele, la radio, leemos, revisamos las redes sociales, nos llegan por WhatsApp, ciencia y tecnología están a la orden del día. Y entonces nos pareció que hacer un recorte de las interrelaciones entre la ciencia y las TIC ameritaba poner el ojo en el coronavirus, ¿sí? Entonces vamos a recorrer una serie de cuestiones en donde las tecnologías, la ingeniería en informática específicamente, están muy relacionadas con la pandemia. Lo que nosotros
intentamos hacer es hacer un recorrido que para nada es exhaustivo, solamente mostrarles a ustedes cómo la informática contribuye enormemente al diagnóstico, descripción, conocimiento y tratamiento de esta nueva enfermedad. Fíjense ustedes la fecha de este artículo. Tratamos de hacer un mix entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la República Argentina, ¿no? O sea, nosotros, como les dijimos en la primera clase, tenemos puesta la camiseta de la soberanía científica y tecnológica. Así que siempre vamos a poner el ojo en lo que pasa en la Argentina. Muy bien. Fíjense la fecha, 22 de abril del 2020, a un mes de haber sido declarado el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, cuando todavía el ASPO era respetado, ¿no? De alguna manera. En nuestro país, en el Hospital Malbrán, en una sección del hospital que se llama ANLIS, Malbrán, que es la Administración Nacional de Institutos de Salud, de Investigación de Institutos de Salud, que tiene sede en diversos hospitales. Bueno, esa sección de la Administración Nacional de Institutos de Salud en el Malbrán, el ANLIS Malbrán, trabaja en la descripción identificación y descripción del genoma de SARS-CoV-2. ¿Cuál es la importancia de determinar el genoma? En primer lugar, tener conocimiento de cuál es la cepa que circula en la Argentina, que, como ustedes saben, hay más de una cepa que se ha descrito en el mundo entero. Y este conocimiento del genoma de esta cepa es un conocimiento que se puede compartir con todos aquellos institutos que están desarrollando vacunas, porque las vacunas tienen que contemplar la mayor cantidad de cepas que estén circulando en el mundo, y más en este mundo globalizado, de la enfermedad. Fíjense ustedes, al mes de que se había declarado el aislamiento en Argentina, muy poco tiempo, creo que no eran 2 meses que se había declarado la pandemia. Y este conocimiento fue fundamental porque es un conocimiento clave para poder pensar no solo en el diagnóstico, ver si hay mutaciones con respecto a las primeras cepas circulantes y además ser incluida esta información para la elaboración, ya sea de medicamentos, que lamentablemente todavía no se ha alcanzado este descubrimiento, y especialmente de vacunas, que como ustedes saben, hay muchas vacunas que se están experimentando, incluso en la República Argentina hay 2 institutos que están trabajando en vacunas propias, no la que ya sabemos que también tenemos como convenio con AstraZeneca para fabricar junto con México. Digo, aparte de esa, hay investigaciones propias de la Argentina. Este tipo de determinación, ustedes imagínense que hay que analizar miles de muestras, miles. Entonces, esto no se podría pensar que sea posible en tan corto tiempo, y acá el tiempo es una variable fundamental en investigación para lograr vacunas o medicamentos en una enfermedad nueva de las características de esta que se transformó en pandemia. El tiempo es una de las variables fundamentales y no se puede analizar esa semejante cantidad de muestras si no se cuenta con el auxilio de la informática, ¿sí? Así que el primer aliado que busca un investigador hoy es recursos informáticos que le permitan analizar lo que si no tuviera que hacerse uno a uno, sería prácticamente imposible en los tiempos que se necesitan. Nosotros ya trabajamos con química computacional, ustedes ya lo vieron en la unidad 1,
Y justamente hay una supercomputadora que lo tiene el Departamento de Energía de Estados Unidos, que está basada en tecnología de IBM y que fue puesta inmediatamente también al servicio de la investigación de la enfermedad. Esta computadora es una computadora que tiene una super capacidad de cómputo y que analiza las muestras en tiempo récord. Esto sí realmente es tiempo récord. Fíjense que también muy tempranamente, esta noticia es de abril de 2020, esta supercomputadora, lo que se hizo en un primer momento, siempre en investigación, se trata de partir con datos conocidos, con cosas que ya estén probadas, para ver cómo a partir de eso conocido se puede desarrollar algo nuevo. Entonces, se probaron 8.000 medicamentos o moléculas que no constituyeron medicamentos en sí mismos, pero moléculas que ya se habían trabajado en otras investigaciones, se las probó con esta computadora haciendo una simulación de cómo esas moléculas podían actuar sobre el virus. El virus tiene una característica muy particular, tiene un sitio que se llama espiga, por la forma que tiene justamente, que con eso se ancla a las células de los humanos. Entonces, lo que se trabajó fue a partir de ese conocimiento, cómo actuaba el virus, simular qué pasaba con distintas moléculas. Se probaron 8.000 y de las cuales 77 actuaron como probables candidatas a ser utilizadas como medicamentos en la lucha contra el virus, ¿sí? Esto, fíjense, 2.500 millones de combinaciones genéticas, ¿sí? Con eso se logró comprender cómo el virus engaña al propio sistema inmunológico, haciéndolo causa de los efectos mortales de la enfermedad. Esto que yo les comentaba, ¿no? Cómo ataca a las células vivas y cómo... Esto no es una clase de biología, ¿no? Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, por qué nuestro sistema inmunológico termina siendo nuestro propio enemigo. Así es como el virus se ancla en una célula humana y engaña al sistema inmunológico. Y hay como una especie de tormenta de sustancias que teóricamente son positivas para nuestro sistema inmunológico, pero que están desatadas, por decirlo así, porque justamente el virus se aprovecha de una proteína que tenemos en nuestras células y que lo que hace es regular el ataque o la respuesta del sistema inmunológico. El virus ataca esta proteína, no tenemos esa defensa y es nuestro propio sistema inmunológico el que termina provocándonos la muerte. Otros programas o dispositivos que han permitido una lucha o que están trabajando en la lucha contra el virus. Uno es la inteligencia artificial. Un proyecto que se llama Blue Dot, que lo que hace es rastrear datos, imagínense de qué manera y con qué velocidad, toma informes de noticias, de redes sociales y a su vez también informes gubernamentales, ¿no? Con datos que se van registrando. Esto permitió en este desarrollo canadiense y antes de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que este nuevo virus que había aparecido se cree en China, porque todavía tampoco eso está totalmente determinado, si ahí fue el primer lugar donde apareció, 9 días antes que la Organización Mundial de la Salud
advirtiera de la peligrosidad de una nueva pandemia, este desarrollo ya había previsto que podía ser la futura pandemia. Bueno, esto es una publicidad de este desarrollo canadiense. Este es otro desarrollo, este es español y también es una herramienta informática que permite simular escenarios epidemiológicos. Casi todos estos desarrollos se basan en la simulación, en modelos matemáticos que permiten simular escenarios futuros. Tienen la posibilidad de que las variables que toman en cuenta se pueden manipular y esta manipulación de variables hace posible imaginar múltiples escenarios. Este tipo de desarrollo se basa en un paradigma de computación que se llama computación por membranas y es una analogía en el que podríamos decir que son capas y subcapas de sistemas informáticos que trabajan en interacción y justamente esa interacción de capas de información es la que permite trabajar con múltiples variables, ¿no? Fíjense algunas de las características que tiene este desarrollo. Nosotros les ponemos este tipo de diapositivas para que aquel que esté interesado pueda buscar mayor información y profundizar profundizar el conocimiento acerca de estos desarrollos. Perdón, un minutito si escuchan ruidos, tengo algunas cuestiones cotidianas. Perdón. Este otro desarrollo, que también es de química computacional, se llama SICUS y vuelve a trabajar con escenarios de simulados y con lo que trabajó es algo parecido a Summit, porque lo que toma en cuenta son medicamentos ya existentes y trabaja sobre la posible acción de esos medicamentos sobre este coronavirus. Son, por ejemplo, el caso del Remdesivir, que ustedes deben haber leído alguna noticia, es un antiviral muy exitoso, del que todavía no se ha logrado tener datos fehacientes acerca de su acción sobre este coronavirus. Digo sobre este coronavirus porque los coronavirus son muchos y son los responsables, por ejemplo, del resfrío común. Y el Remdesivir es un antiviral que se ha utilizado mucho para diferentes infecciones virales, pero este virus parece ser muy exitoso, por eso es que todavía no se le ha logrado detener. Lo que tiene SICUS, que a mí me pareció extraordinario, es esta posibilidad de meterse en ese mundo nanoscópico y poder, yo se los puse así con comillas, navegar sobre estructuras moleculares que están asociadas a la infección, utilizando la realidad virtual. Y como nosotros ya les explicábamos en la unidad 1, tanto en la clase, creo que a la mañana lo llegamos a ver y está desarrollado en los módulos, esta posibilidad de manipular moléculas para ver si podemos cambiar algo en particular de esas moléculas. Por ejemplo, nosotros les comentábamos un efecto no deseado de un medicamento. Bueno, este desarrollo, SICUS, que es catalán, trabaja sobre la realidad virtual como una herramienta para esta intervención sobre el espacio nanoscópico. Bueno, Lore, ¿querés seguir
con Argentina ahora, coronavirus Argentina. Dale, sigo yo. Bueno, y acá como les decíamos con Lili, lo que recién les presentó fue un poco una actualización, ¿sí? Y acá vamos a ver un poco el desarrollo en Argentina, ¿no? Todo lo que fue surgiendo un poco asociado al coronavirus. Yo agarro como el mouse como si voy a pasar la pantalla. Vos tranquila, vos avisame y yo te paso la pantalla. Dale, acá lo que les queríamos contar es una aplicación que se llama COVIDx, que fue desarrollada por unos jóvenes, donde el objetivo de esta aplicación era detectar casos de coronavirus utilizando radiografías. Si querés pasar a la siguiente. Sí, igual acá tenemos algunos Claro, datos por más. eso. Acá lo que hacían fue analizaron a partir de muchísimas radiografías, de vuelta como el insumo de toda esta Big Data, ¿no? Esta aplicación lo que hacía es, a partir de una radiografía de una persona que podía tener coronavirus, entonces ahí ven el resultado de esta app, ¿no? Que te dice probabilidad de infección, y la barra roja indica la probabilidad de tener el virus. Entonces, lo que hacía es, a partir de un análisis de una radiografía, analizar en función de cómo estaban comprometidos los pulmones, si podías o no tener o qué probabilidad de que tuvieras coronavirus. Esta aplicación estaba en fase experimental cuando nosotros ya habíamos averiguado sobre esto, que fue en abril, que ya para el primer cuatrimestre investigamos, pero que nos resultaba interesante mostrarle cómo un par de jóvenes, digamos, desarrollaron este software, ¿no? Y pusieron la aplicación de sus conocimientos para esto, que el día de mañana decían que podía tener alguna funcionalidad incluso para el EPOC. Pero bueno, estaba en fase experimental incluso porque las críticas que se le hacían es que, digamos, uno para tener ese grado de compromiso en los pulmones, ya posiblemente no te servía tener un diagnóstico de que tenías coronavirus a los fines de tratar la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, tenía un montón de cuestiones que solucionar, que mejorar, pero nos parecía muy importante esto, el desarrollo, ¿no? A partir de un software y de un grupo de ingenieros y demás, cómo se pusieron al servicio para encontrarle la funcionalidad a una aplicación. Sí, acá... Bueno, y además tenían que avanzar como para que estuviera como aprobada, tenían que analizar como 1.500 datos y que esas radiografías fueran consistentes con el resultado. Entonces, bueno, como que a los fines de determinar el diagnóstico, por el momento en el que tenía que intervenir esta aplicación, quizás no era lo más útil, ¿no? Pero estaba bueno. Sí, no, y además lo que tiene de bueno todo esto es la capacidad de ir almacenando información y a partir de esa información analizar datos y en este caso a mí me parece que probablemente esto también sirva como insumo para desarrollar otras cuestiones, ¿no? Sobre esta enfermedad se sabe muy poco. Se aprende sobre la marcha y todo dato que pueda recopilarse tiene un valor enorme. Así que no pude encontrar ninguna noticia actualizada de por dónde iban con este tema. A lo mejor alguno de los estudiantes nos puede ayudar en esto, porque esto no es más que una semillita, es para que ustedes sigan investigando, ¿no? Porque me parece que también es un poco abrir el panorama, abrir un poco el abanico hacia el futuro de las ingenieras e ingenieros en informática. Sí, Lore. Sí, como siempre decimos nosotros, además de contarles los avances y demás, siempre queremos que ustedes tengan como la mente abierta en todas las cuestiones que ustedes podrían trabajar o desarrollarse el día de mañana como profesional. Antes veíamos muchos simuladores educativos, entonces siempre les decíamos, bueno, ustedes pueden mejorar, que hay veces que encontrábamos errores y demás. Entonces, bueno, no solamente es darles información verídica y actual, sino también que ustedes vean todas las aplicaciones que pueden haber y en este caso en particular en todo lo que es la vinculación en la química con la tecnología y ahora en particular con el coronavirus, ¿no? Bueno, este es otro caso
del tema de que se diseñó un sensor para detectar la fiebre, que vieron que, bueno, esto de hecho también, como les decíamos, es una noticia del 25 de abril, hoy ya los vemos que están implementados en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares también tenés la persona con la pistolita tomándote la temperatura, y precisamente lo novedoso de este sensor es que no era necesario que lo operara una persona. Precisamente, si quieres pasar a la siguiente, Lili, se monta todo un dispositivo donde incluso te puede llegar hasta una alerta, un aviso, sea por un mensaje o como fuera, está todo conectado, de manera que las personas, cuando ingresan a un sitio, el sensor lo que hace es tomarte la temperatura, y si la temperatura está en un rango en el que se conoce que, bueno, que tiene fiebre o que podría estar asociado, en este caso con el coronavirus, que sabemos que es mayormente la fiebre alta, entonces tenés una notificación de alarma en la que te avisa. Sí, también esto de alguna manera vino a resolver algún problema de acumulación de gente, por ejemplo, en los En la estaciones estación de tren no me imagino cómo ferroviarias. puede ser. Yo como no salgo, no sé qué Claro, pasó. pero uno lo ve a veces en la televisión cuando se acumula gente. No es lo mismo que haya una persona con el sensor en la mano a que sea este tipo de sensor que puede tomar en simultáneo la temperatura a muchas personas. Entonces, es la ciencia y la tecnología resolviendo desde grandes problemas hasta problemas cotidianos, ¿no? Sí, al servicio de la comunidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en ese aspecto, fíjense, a ver si yo corro esto que no... Eh, acá no llegó hasta el 4 de mayo. Dice, esta nota también era de abril, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó un programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología del COVID-19, ¿no? Y todos estos proyectos estaban hasta el 4 de mayo. Se abrió enseguida una convocatoria, ustedes me imagino que recuerdan que ya el 16 de marzo más o menos fue que algunas actividades se restringieron, como que los niños no iban al colegio, pero ya ese viernes, que creo que fue 19, fue cuando se decretó el tema del ASPO, ¿no? Y entonces enseguida, como el Estado enseguida otorgó subsidios, la siguiente también hubo ideas proyectos asociadas al coronavirus, ¿sí? La convocatoria ahí COVID-19, que es precisamente una selección de proyectos de investigación y desarrollo, innovación, orientados a mejorar la capacidad nacional de respuesta a la pandemia. Y esta nota es del 28 de marzo, como 10 días después, enseguida ya se montó todo un sistema de subsidios y de análisis de proyectos para hacerle frente a lo que se venía, ¿no? Hoy Sí, ya, y de hecho, con 6, 7 meses, sí, y de hecho están es distinto. todos los desarrollos que están en marcha. Yo me refería hoy a vacunas, al plasma equino. Todo esto está subsidiado por estos programas, ¿eh? Sí, por ejemplo, los nuevos materiales, esas telas de barbijo que también Sí, se estuvo investigando, que repelían virus, exactamente. bacterias, o sea, un montón de innovaciones que quizás estaban con el foco en otro lado y bueno, se fueron adaptando para que sirvieran frente al coronavirus, ¿no? Que Sí, tenían capaz tampoco de tenemos un avance que... incipiente, y esto como que logró impulsarlos en un montón de cuestiones que hacen a la innovación y al desarrollo. Sí, y no solo eso, Lorena, sino que no tenemos que olvidar que no había Ministerio de Ciencia y Tecnología, que los 4 años del gobierno anterior habían degradado el ministerio a secretaría, que prácticamente no había ningún apoyo a la investigación. Y bueno, todos también deben recordar científicos apaleados en distintos lugares. Yo no puedo dejar de recordar a los médicos del Malbrán cuando se los atacaba porque pedían mayor presupuesto para poder trabajar, y que fueron ellos los que se
tiraron al hombro toda la primera parte de la lucha contra la enfermedad. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque construir ciudadanía también implica que tengamos conocimiento para hablar de forma fundamentada. Nosotros siempre decimos lo mismo, nuestros estudiantes no tienen que pensar igual que nosotros, pero sí les pedimos que como les pusimos en el saludo del Día del Estudiante ayer, nosotros estamos convencidos que el conocimiento es una herramienta de transformación de la realidad, y entonces creemos que un estudiante universitario no solo se tiene que formar en su disciplina, sino también tiene que tener un conocimiento mucho más amplio para que su ciudadanía realmente sea plena y que pueda dar opiniones fundamentadas y tomar decisiones fundamentadas en relación a situaciones que nos afectan a todos como sociedad. La ciencia y la tecnología tienen una interacción inmensa con la sociedad, porque a veces uno solamente mira la fase en donde la ciencia nos impacta a nosotros como seres humanos, ¿no? Es probablemente una de esa faceta la única que se reconoce como tal, pero es una interacción. Nosotros también podemos de alguna manera decidir qué tipo de ciencia y tecnología queremos para nuestro país. Y cuando digo decidir, digo, bueno, apoyar políticas que tiendan a la soberanía científica y tecnológica, porque los grandes países desarrollados tienen una pata muy fuerte en ciencia y tecnología. Lo que no tenés como desarrollo propio, tenés que ir a comprarlo. Y cuando vos tenés un buen desarrollo, te lo vienen a comprar a vos. Nosotros, los argentinos, tenemos excelentes profesionales universitarios. La Universidad Argentina siempre tuvo prestigio internacional y no en vano hubo fugas de cerebros argentinos en distintas épocas de nuestra historia. Eso es porque nuestros profesionales están muy bien puntuados en el exterior. Entonces, en lugar de dejar que se vayan, tenemos que procurar que se queden, porque todo lo que se desarrolle es en primer lugar para los argentinos y para cimentar las bases de la soberanía científica y tecnológica, que es el puntapié inicial para el desarrollo, a grandes rasgos. Por eso digo científica y tecnológica. Bueno, dejaríamos esta parte y lo que queremos como reflexión final es un poco esto. Ciencia y tecnología, ¿para qué? Nosotros creemos, como les decíamos, que el conocimiento, la ciencia y la soberanía son pilares esenciales para lograr un país más justo y más equitativo. Entonces, desde ese lugar creemos y apoyamos fervientemente todo aquello que tienda a la soberanía científica y tecnológica. Y bueno, y nosotros les dejábamos algunas preguntas, si alguna vez las han escuchado. ¿Para qué sirven los científicos? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Para qué los desarrollos tecnológicos? ¿Por qué el Estado debería invertir en ellos? Y nuestra idea es que empiecen a reflexionar sobre esos temas que para nosotros son centrales. Y les dejamos una reflexión del presidente que justamente fue en el marco de los primeros días en los que aparecían estos desarrollos argentinos, en relación justamente a esta cuestión de por qué es importante que el Estado tenga una intervención fuerte en estas cuestiones que nos afectan a todos. Y bueno, la actividad de cierre de la unidad 1 la voy a abrir esta noche. Es un foro de intercambios
en el que nosotros les proponemos que analicen todo lo visto en la unidad 1, lo que agregamos en esta presentación y por sobre todas las cosas las notas que ustedes fueron tomando durante el avance de la unidad 1. Ustedes tenían que hacer leer ese documento Computadora Mata Tubo de Ensayo, que como yo les decía el otro día, no coincido con el título, tendría que tener signos de pregunta ese título, y que con todo ese bagaje ustedes participen en ese foro de la unidad 1, que lo voy a abrir, ya les digo, esta noche, que va a estar abierto durante una semana y que tiene una consigna específica, ¿sí? Tienen que emitir un posicionamiento en no más de 15 líneas. Es un buen ejercicio que lo escriban aparte y lo reflexionen profundamente y recién después lo compartan en el foro. Y en una segunda participación tienen que hacer referencia a lo que comparta un compañero o una compañera. Por supuesto, el primero que escriba va a tener que esperar a que se vayan sumando. Yo les sugiero que hagan su primera participación, dejen pasar un día o dos para que se vaya habitando el foro y después elijan la participación de una compañera o un compañero y hagan su segunda intervención. De este foro vamos a tener otros en otras unidades. Lo importante es que ustedes, dos cosas. Lo primero es que tengan bien en claro qué es lo que tienen que hacer. Parece una tontería lo que les voy a decir, pero lean cuidadosamente la consigna, la del foro y la de cualquier otra actividad. Pero además recuerden que un foro es una conversación. Entonces, que yo estoy hablando con unos y unas, otros y otras que me están escuchando, entre comillas, porque me están leyendo. Entonces, tengan en cuenta que imaginen que estamos en el aula y que están hablando a sus compañeras y compañeros, ¿sí? Nada más que estamos en un espacio virtual y ese estar hablando es simulado porque estamos escribiendo. Estamos todos aprendiendo, tómenlo también como un espacio de crecimiento y donde cada vez que participen en un foro lo van a hacer obviamente mejor que en el anterior, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a ver de cambiar. Vamos a volver al aula. ¿Cómo estamos? 52 participantes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, Lorena, que quieras destacar? Estaba probando la herramienta de tomar lista, por eso. Ah, muy bien, porque nosotros somos así, queremos probar herramientas y había una herramienta que es para tomar lista, porque una de las dificultades que solemos tener es que cuando compartimos pantalla perdemos parte de la visión del aula y entonces se nos complican otras funciones. Bueno, Así que por eso estamos, no es que estamos distraídos, estamos intentando abarcar muchos frentes. No, por favor, sí, eso es, sí, lo mismo les pido disculpas por esta cuestión. Había gente golpeando en la puerta de mi casa y por eso habrán escuchado ruido de puertas que se abrían y se cerraban. Bueno, es un poco esto que decíamos el otro día, ¿no? Compartir nuestra cotidianeidad con nuestros estudiantes. ¿Qué va a ser? Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la clase de hoy, que es ya meternos con la unidad 2, que ustedes todavía no tienen el módulo, ¿sí? Vamos a ir de a poco hasta donde lleguemos. Después, como ustedes ya saben, tienen los módulos que están muy detallados,
con mucha hipertextualidad que les permite ir a ver recursos externos, especialmente en esta unidad 2 hay muchos recursos externos, videos, infografías, unas muy cortitas, otras un poquito más largas, que a ustedes les va a permitir una mejor comprensión de este tema que, como les decíamos en la primera clase, las dificultades que tiene la comprensión de la química es que nos movemos en un mundo que es el mundo nanoscópico o submicroscópico, que no se puede acceder ni siquiera con instrumentos de medición. Requiere una gran abstracción y esto, bueno, es el primer obstáculo. Moverse en ese mundo tan particular donde uno no puede acceder ni a ojo desnudo y tampoco con instrumentos de medición, hace que tengamos que trabajar desde lo macroscópico, elaborando teorías acerca de cómo estaría constituida la materia y a partir de esas teorías se desprenden modelos. Nosotros en la clase anterior ya vimos que un modelo no es la realidad y que trata de representarla de la mejor manera posible, ¿sí? Habíamos visto el caso de los enlaces químicos que todos ustedes habrán visto en la escuela secundaria. Nosotros representamos los electrones con estrellitas, con asteriscos, con pelotitas, sabiendo que no son eso, pero es una manera como de concretar algo que si no es de una abstracción enorme, y eso nos permite comprender, explicar fenómenos. También es importante señalar que un modelo tiene vigencia mientras tanto explique los fenómenos para los cuales fue elaborado. Si hay alguna cuestión de la realidad que no puede ser explicada con un modelo, ese modelo ya no es paradigmático, tiene que revisarse, ¿sí? Eso se produjo en toda la historia de la construcción del conocimiento científico y es muy importante recorrer la historia del conocimiento científico porque la ciencia de algún modo es acumulativa, o sea, no estamos, un científico hoy no trabaja sobre una hoja en blanco, lo primero que hace es revisar todo lo que existe acerca de esos fenómenos que trata de explicar o que están relacionados con esos fenómenos y trata de ir por aquellas discrepancias, por aquello que el modelo o la teoría no explica totalmente o por aquellos lugares donde hay más de una opinión y entonces no hay un solo modelo o una sola teoría. Bien, esa es la historia de la construcción del conocimiento ¿Puedo agregar algo, Lili? Sí. No, que digo, a mí me encanta esto del modelo atómico porque precisamente es como que uno ve en la cronología, que además no es en un periodo breve, ¿no? Porque arrancamos en el siglo V antes de Cristo, y entonces vemos como todo ese avance y cómo el modelo científico, lo que decía Lili, y aprendés además del modelo atómico, del modelo científico, ¿no? Esto de que decías vos, cómo se va construyendo el conocimiento y en base a qué. Precisamente es a la tecnología y al contexto histórico, ¿no? ¿Cuáles son esos avances que permiten que uno evolucione en ese conocimiento? Entonces, de vuelta, el modelo científico es a partir de una pregunta, de una duda, de lo que uno puede observar, entonces, ¿cómo lo explica? Entonces, ¿cómo explica esos fenómenos? Y esos fenómenos uno los va a explicar en función del conocimiento preexistente y además sobre la tecnología o las herramientas que te permiten ahondar o descubrir o hacerte preguntas al respecto. Entonces me parece que el modelo atómico es genial porque nos permite ver toda esa evolución y cómo en cada uno siempre está el contexto histórico y las herramientas, los avances, los descubrimientos que permiten saltar de un modelo a otro, ¿no? Sí, y además cuando Lorena muy bien hablaba de contexto y hablaba de herramientas disponibles, porque la ciencia
digamos que una rama de la ciencia o una disciplina siempre se está alimentando de otras y también de las tecnologías disponibles en ese tiempo histórico. Pero no tenemos que perder de vista que el contexto incluye también los condicionantes sociales, políticos, religiosos. Yo hace un ratito hacía referencia a una época que no fue la única época oscura para la ciencia y la tecnología. Si nos remontamos, tenemos la noche de los bastones largos, en donde se apaleó científicos de la Facultad de Ciencias Naturales en los 60, y fue una de las primeras grandes fugas de cerebro, donde científicos que después fueron premios Nobel, fueron apaleados esa noche y se huyeron del país. Ni hablar de la época de la dictadura militar, ¿no? Donde también la ciencia y la tecnología, los estudiantes universitarios, los profesores universitarios, también fueron un foco muy, muy importante de represión, justamente porque desde la ciencia argentina se busca la soberanía, y precisamente las dictaduras son enemigas de la soberanía porque son serviles a otros intereses. Entonces no tenemos que perder de vista los contextos. No es lo mismo investigar cuando tenés Ministerio de Ciencia y Tecnología que cuando no lo tenés, que cuando la política de un determinado gobierno es a favor del desarrollo de la ciencia y tecnología argentina, que cuando no tenés esa idea. No nos olvidemos de Galileo. Galileo sigue las ideas de Copérnico en un momento en el que estaba la Inquisición y donde era inadmisible para la ideología o para la religión dominante que la Tierra era inadmisible que no fuera la Tierra donde estaba el hombre, que era la creación máxima de Dios, no fuera el centro del universo. Y Galileo hacía observaciones. La ciencia no es opinión, la ciencia se basa en evidencias, en las evidencias disponibles. Eso no quiere decir que el conocimiento científico sea dogmático, porque justamente no lo es, al contrario, siempre es provisorio, siempre está abierto a nuevas preguntas, como decía Lorena, porque tenés disponibles otras herramientas para seguir preguntándote sobre un determinado fenómeno. Bueno, ustedes recuerden la historia de Galileo. Galileo tenía evidencia, sabía que la Tierra no era el centro del sistema solar y sin embargo tuvo que abjurar de su conocimiento, porque Galileo era un científico, pero no era estúpido, y antes de morir en la hoguera prefirió abjurar, sufrió el exilio. Y siempre cuento esta anécdota, ¿no? Porque Galileo fue expulsado de la comunidad católica por el papa de aquella época, o sea, se lo expulsó. Y ¿saben cuántos años después le sacaron la excomunión a Galileo? 500 años después. Entonces es realmente increíble que la Iglesia Católica se tomó 500 años para repensar por qué habían expulsado de la feligresía a Galileo. Y bueno, ahí vemos claramente, ¿sí? Un científico era considerado un hereje y merecía vivir en la hoguera. Eso es contexto. Ese contexto de la Edad Media hoy tiene otras manifestaciones. La ciencia siempre depende de la política, siempre, porque cuando a un científico se le da un subsidio para que investigue, de alguna manera se está condicionando su trabajo. Si no te lo doy, no podés trabajar. Entonces, el contexto del que hacía referencia Lorena en términos de ciencia y tecnología es cierto,
se alimenta una ciencia de las otras y de la tecnología existente en su tiempo, ahora lo vamos a ver, pero también es cierto que hay otros contextos que de alguna manera influyen en ciencia y tecnología, ¿sí? Bueno, vamos ahora a ver cómo fue evolucionando. Nosotros lo que queremos es que ustedes tengan una idea de lo que es la construcción del conocimiento científico, pero no vamos a ahondar en los modelos matemáticos actuales porque no es nuestro interés, solamente que tengan idea de este desarrollo y evolución a lo largo del tiempo, para que en la clase próxima nos vamos a centrar, hoy vamos a llegar únicamente al modelo de Bohr. La unidad 2 está, por de alguna manera decir, fraccionada en partes, ¿no? Es una unidad que dura 3 semanas, ¿no, chicos? No me dejan mentir, ¿no? Entonces, que cada semana nosotros vamos a habilitar una parte, ¿sí? Con lo que vamos a adelantar hoy, nos estamos adelantando más o menos a los 2 primeros módulos, pero es una unidad larga, que va a durar bastante tiempo. Y esto que nosotros abordamos en esta, que es la primera parte de la unidad, es solamente para meterles en la idea de la construcción del conocimiento a lo largo del tiempo y en cómo se llegó al modelo actual, ¿sí? Así que bueno, compartimos pantalla, arranco yo y luego siguen mis compañeros, así no se aburren de mi tono de voz. Bueno, vieron que les cambié, compañeros, vieron que le cambié el fondo a las diapos para que sean más accesibles. Bueno, acá el título ya nos va anticipando a qué nos referimos con la evolución de los modelos atómicos y un poco ya hicimos una introducción de a qué nos queríamos referir. Vamos a ver diferentes conceptos y experiencias que se fueron dando y que fueron, digamos, construyendo las teorías y construyendo los modelos. Pero también vamos a ver cuáles fueron los hechos experimentales que se constituyeron como limitaciones del poder explicativo del modelo y obligaron a los científicos a revisar el modelo existente. Miren dónde empezamos. Empezamos con los atomistas griegos. Yo los llevo en el túnel del tiempo a imaginar a estos atomistas, a Demócrito, a Leucipo. Yo supongo que ustedes estarán imaginando lo mismo que yo. Un griego con túnica, parado con sus discípulos, dando clase en la naturaleza, porque las clases se daban en el mundo natural. No tenían laboratorio, simplemente expresaban ideas y preguntas, ¿sí? A partir de ese tipo de interacción entre las ideas y las respuestas y nuevas preguntas, elaboraron una serie de postulados que se sostuvieron, algunos casi algunos se sostienen hasta la actualidad. Demócrito lo que planteaba, y a través, como les digo, de esa interacción con sus discípulos, era que la materia que constituía a todo lo que los rodeaba, estaba constituida íntimamente en partes muy pequeñas que no se podían dividir. Había una analogía con un papel que se doblaba, hasta que en un momento no se podía doblar más y se usaba como una analogía para explicar la constitución íntima de la materia. Entonces se decía que
ese lugar hacia donde no se podía dividir más, se llamaba, o le dieron a llamar, átomo. Átomo, si uno le busca la etimología de dónde viene la materia, la partícula A siempre es una partícula de negación. Y tomo es un término que usamos en la vida cotidiana. Todos sabemos lo que es una enciclopedia que está constituida por tomos. Entonces, si usamos los dos significados, átomo significa no está dividida en otras partes, ¿sí? Fíjense que ese nombre se sigue utilizando hasta la actualidad, aun cuando nosotros sabemos que el átomo sí puede ser divisible. Fíjense qué idea fuerte fue la de los atomistas griegos. Fíjense lo que pensaban estos atomistas, que había una relación directa entre lo que uno percibía macroscópicamente y cómo estaba constituida la materia. Una idea que aún hoy sigue teniendo vigencia, no como la decían los griegos, pero sí la idea de que lo que vemos tiene relación con la estructura íntima de la materia. Entonces los atomistas hablaban de átomos lisos y átomos rugosos, ¿sí? Y que esos átomos lisos no tenían protuberancias y no irritaban nuestros sentidos, mientras que los rugosos sí tenían aristas cortantes y dejaban una sensación amarga o ácida. Fíjense que esto son especulaciones teóricas, no había ninguna manera de llegar a comprobar esto con experiencias. Es decir, los atomistas griegos no experimentaban, trabajaban sobre especulaciones teóricas. Vamos a ver uno de los primeros que trabaja con experimentación, Dalton, ¿sí? Muchos siglos después, ¿eh? Después ustedes en el módulo tienen una infografía. Las infografías, con línea de tiempo, es una infografía con línea de tiempo que tiene como muy interesante ver los saltos en el tiempo también, ¿no? Porque esas ideas de los atomistas persistieron durante muchos siglos y recién Dalton, como decía Lorena, por la disponibilidad tecnológica del momento, por el desarrollo de técnicas de laboratorio, puede realizar trabajos experimentales. Entonces, pero toma la idea de los atomistas griegos, ¿sí? O sea, toma la idea de la materia constituida íntimamente por partículas, ¿sí? Entonces, es la primera teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos. Entonces, lo que planteaba Dalton era que había compuestos que estaban constituidos por átomos diferentes y que siempre esos átomos estaban en la misma relación para el mismo compuesto. Que los átomos de una sustancia eran todos iguales, pero distintos a los átomos de otras sustancias. Ahí tienen un resumen, que es un poco lo que yo les estaba diciendo. El primer postulado toma el postulado de los atomistas griegos, ¿no? Que los elementos químicos están formados por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Son idénticos en su masa y demás propiedades para una misma sustancia y son distintos en masas y propiedades para otras sustancias. Son indestructibles y lo que decía Dalton era que retenían su identidad durante los cambios químicos. Y lo que hoy llamamos moléculas, moléculas cuando las sustancias son moleculares o que llamamos en general compuestos químicos, se forman con átomos de diferentes elementos que se combinan entre sí siempre en una relación de números enteros sencillos y que, como les planteaba, son los compuestos químicos. En la diapo anterior tenían el ejemplo del cloruro de hidrógeno y del agua. Muy bien.
hacemos otro salto en el tiempo. Ustedes imaginen que en el medio cada vez hay más científicos que están trabajando en sus laboratorios. En el medio, que no los metimos acá, porque, bueno, para achicar un poco la historia, están los alquimistas. Ustedes saben, la historia de los alquimistas es maravillosa, porque los alquimistas tenían un interés muy particular y era transformar cualquier sustancia en oro. ¿Por qué? Porque el oro aún hoy lo sigue siendo, pero en esa época era, digamos, la riqueza por excelencia, ¿no es cierto? Entonces, la idea de los alquimistas era puramente instrumental, ¿no? O sea, tenían un interés económico, los movía no la ciencia, sino el interés económico. Pero miren ustedes cómo son las cosas. Estos tipos, con esa idea de transformar todo en oro, han desarrollado una cantidad de técnicas de laboratorio que aún hoy se siguen utilizando en los laboratorios del mundo, probablemente en términos más sofisticados, porque se las ha mejorado, se les ha agregado la pata informática para procesar mayor cantidad de muestras y sobre todo analizar los resultados. Pero hay técnicas, muchas, no una, muchas técnicas de laboratorio que hoy se hacen en los laboratorios universitarios o industriales que las inventaron los alquimistas en ese afán que tenían por transformar todo en oro. Y también han diseñado la mayoría de los materiales de laboratorio de vidrio que hoy se conocen. Así que no los metimos, pero a mí siempre me gusta meterlos porque realmente es increíble los aportes que hicieron al desarrollo posterior de la ciencia. Por eso los nombro ahora, porque digo, entre Dalton y Thomson, es como que empezó como una gran fiebre experimental en los laboratorios químicos, ¿sí? Entonces Thomson empezó a trabajar con una tecnología que se conocía en su época, que era el estudio de rayos catódicos, ¿sí? Ahora después vamos a ver cuáles eran las experiencias de Thomson y cómo llegó al primer modelo atómico. No solo teoría, sino de la que se desprendía un modelo. Lo primero que tenemos que decir es que se elaboró un dispositivo que se llamaba tubo de Crookes. El tubo de Crookes no es más que un tubo de vidrio, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo hablábamos de contexto hace un ratito, y fíjense ustedes cómo fue determinante para el desarrollo de esta teoría y de su modelo, fue determinante algo anexo o accesorio, y era la industria del vidrio. Sin el desarrollo de la industria de vidrio, que ya en esta época prácticamente se podía hacer cualquier cosa soplando vidrio, no se hubiera podido trabajar en las experiencias en las que trabajó Thomson. ¿Y qué otra cosa colaboró para que se pudiera hacer estas experiencias? El tubo de Crookes lo que permitía era encerrar un gas adentro de ese tubo, pero además incorporarle al tubo un circuito eléctrico. Y ustedes fíjense, cuando ustedes fueron a la escuela secundaria y hablaban de corriente eléctrica y tenían que definir lo que era una corriente eléctrica, ¿qué decían? La corriente eléctrica es un flujo de electrones. Miren ustedes, con la manipulación de la corriente eléctrica, que en ese momento se manipulaba, pero no se le conocía el origen, o sea, los científicos manipulaban la corriente eléctrica, podían hacer circuitos, podían tomar determinaciones, describir fenómenos, pero la verdad no conocían la naturaleza de la corriente eléctrica. La utilizaron para encontrar después cuál era su naturaleza, que eran el flujo de electrones. Entonces, voy por la segunda tecnología que permitió desarrollar esta teoría. La primera, la industria del vidrio. La segunda, la posibilidad
de manipular la corriente eléctrica. Y viene la tercera. Yo les dije que en esos gases, en esos tubos, se podían almacenar gases y a esos gases hacerles pasar corriente eléctrica. Pero tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para encerrar un solo gas cuando ustedes saben que cualquier espacio, entre comillas, vacío, está lleno de aire, o sea, de una mezcla de gases? Tercer tecnología que ayudó a desarrollar el modelo de Thomson, la bomba de vacío. ¿Qué significa una bomba de vacío? Es una bomba que permite extraer todo el contenido del tubo, hacer vacío, y llenarla con un gas en particular. Si esto no lo hubiera conocido y lo hubiera tenido disponible Thomson, no hubiera podido desarrollar las experiencias que yo les voy a contar ahora. A este modelo volvemos después. Bueno, acá tienen unas animaciones que muestran las experiencias que hizo Thomson. Ese dibujito muestra lo que sería el tubo de Crookes. El signo más y menos muestra lo que sería el circuito eléctrico que va a permitir hacer incidir la electricidad sobre el gas que esté contenido dentro del tubo. Y lo que hizo Thomson fue tratar de hacer una serie de experimentaciones para definir qué pasaba en estas experiencias. Se sabía que cuando se encerraba un gas y se le hacía pasar corriente eléctrica, aparecía una luminosidad en unos rayos que se llamaban rayos, que se dieron a llamar rayos catódicos. Esto ya lo conocía Thomson, lo que hizo fue experimentar con estos rayos para entender su naturaleza. Entonces, miren lo que hizo. Los rayos se producían de manera tal que impactaban en la pared del tubo situada frente al cátodo. Entonces, lo que él veía la luminosidad, pero no podía entender de dónde provenían los rayos y a dónde llegaban, ¿sí? Entonces, ¿qué se le ocurrió? Fíjense ustedes qué sencillo. Le interpuso al trayecto de los rayos catódicos una chapita que es una cruz de Malta. Entonces, como había una luminosidad, él lo que pudo ver es el origen viendo dónde se producía la sombra. Entonces, él lo que pudo deducir era que los rayos siempre se producían en la pared del tubo situada frente al cátodo. La segunda experiencia, lo que él quiso probar era si eso era solo energía, esa luminosidad, o había algún tipo de materia, de partícula que constituyera esos rayos catódicos. También usó una experiencia bastante sencilla, ¿sí? Dicen que atrás de las cuestiones más sencillas están las grandes ideas, ¿no? O los grandes descubrimientos. Entonces, ¿qué hizo? Como siempre, hizo actuar la electricidad sobre un determinado gas y le interpuso una rueda que tuviera paletas, pero que no sean muy pesadas, para si había un tipo de partículas, esas, si fueran muy pesadas, esas partículas no podían hacer girar la rueda, que como ustedes ven en la animación, sí sucedía. Los rayos pasaban y la rueda de palas ligeras que estaba interpuesta en su trayectoria se movía. Imagínense que para poder hacer estos experimentos, en la cabeza de Thomson ya había una hipótesis, ¿sí? No es que se lanzó y dijo, a ver, voy a hacer esto, a ver qué ocurre. No, él tenía algunas hipótesis y lo que hizo con sus experimentos es ponerlas a prueba, ¿sí? Vamos con otra experiencia.
él decidió poner campos magnéticos y eléctricos frente, digamos, en la trayectoria de los rayos. Y lo que vio es que esos rayos frente a un campo eléctrico o a un campo magnético se desviaban hacia la placa positiva. Imagínense que ella había reunido un montón de información muy relevante, pero como les decíamos, el conocimiento científico no es dogmático y pone a prueba las evidencias todo el tiempo para que las respuestas sean, si bien siguen siendo provisorias, tengan alto grado de confiabilidad. Después si aparece otro fenómeno que no se tuvo en cuenta en ese momento y contradice a algo de la teoría, bueno, habrá que revisarlo, pero cuando se elabora una teoría uno tiene que tener la cantidad de evidencias suficientes para que esa teoría sea por ese momento válida. Entonces, supongo que en la cabeza de Thomson estaría la idea de si este comportamiento era para un gas en particular o era para todos los gases. ¿Qué hizo entonces? Recuerden que tenía la bomba de vacío, o sea que él podía vaciar de aire y llenar con el gas que quisiera. Imagínense que en paralelo a esto tenía que haber una tecnología en los laboratorios de química que permitiera tener los gases acumulados en algún tipo de recipiente y que esos gases estuvieran aislados, no mezclados con otros. Bien, entonces, ¿qué hizo Thomson? Dijo, bueno, voy a probar las mismas experiencias con distintos gases para ver si el comportamiento es el mismo o hay diferentes comportamientos. Bueno, y él lo que logró ver es que cambiando el gas, el comportamiento de las experiencias anteriores se seguía manteniendo. Bueno, entonces empezó a reunir toda esta evidencia y a tratar de explicar el fenómeno de los rayos catódicos. Entonces, lo primero que dijo es, los rayos catódicos están formados no solo por energía, sino por partículas. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Y porque esas partículas eran las responsables de hacer girar la rueda de palas ligeras. Y que esas partículas sí o sí eran negativas. ¿Por qué? Porque si yo le ponía un campo eléctrico, se desviaban hacia se desviaban hacia el campo positivo, ¿sí? Acuérdense que en ese momento se podía manipular la electricidad, se podían describir los fenómenos y lo que sí se sabía era que cargas de igual signo se repelían y cargas de distintos signos se atraen, ¿sí? Ese era otro conocimiento que se tenía en el momento. A pesar de no conocer la naturaleza de la electricidad, sí se conocían esos fenómenos, ¿sí? Entonces, por eso él dijo, si se desvían hacia el campo positivo, tienen que ser negativas. Y esas partículas que hoy, que tenían carga negativa, hoy las conocemos como electrones. Fíjense el nombre que se le puso, cuán relacionada está con la energía eléctrica, ¿sí? Lo otro que también se conocía en la época de Thomson, como les decía, era que la materia era eléctricamente neutra. ¿Qué quiere decir? Que si hay cargas negativas, necesariamente debía haber una contraparte positiva que permitía que la materia completa fuera de naturaleza neutra. Bueno, antes de las limitaciones, yo voy a retroceder y les voy a mostrar entonces el primer modelo atómico que deriva de estas cuestiones que dedujo Thomson y que fueron parte de su teoría. Como les decía, él imaginó que esas partículas negativas a las que se llamó electrones
tenían que estar en un marco positivo, ¿sí? Entonces se imaginó aquellas esferas de las que hablaban los atomistas griegos, que era esa parte indivisible, que él descubrió que no era indivisible, sino que había partículas dentro de esas entidades, tenían que estar en un marco positivo para que fuera de naturaleza neutra. Entonces imaginó esas esferas de las que hablaba Dalton con una matriz positiva e inserta en esa matriz positiva las partículas que él había podido describir, llamadas electrones. Como se parece a los budines con pasas, que muchos se las sacan en las Navidades y Años Nuevos, el modelo de Thomson se llamó modelo budín de pasas, ¿sí? Bueno, seguimos por acá. ¿Cuáles fueron las consecuencias, digamos, de este modelo de Thomson? Imagínense que cuando aparece una nueva teoría, hay, así como en abanico, se abre gente experimentando con las nuevas teorías y modelos. Entonces, las limitaciones, está mal puesto acá el título de limitaciones, acá tendría que decir características del modelo, que es esto que yo les explicaba. La primera cuestión, el átomo no es indivisible. Igual lo vamos a seguir llamando átomo, pero se demostró que no era indivisible, como decían los griegos y como afirmaba Dalton. Ya que se descubren partículas que lo constituyen. Y lo otro que se desprende de la teoría y el modelo de Dalton es que si se sabe que la materia es neutra, seguramente debe haber una parte en esa esfera que se considera el átomo que es de naturaleza positiva, ¿sí? Luego se descubrieron con experimentos semejantes, se descubrieron los protones, ¿sí? Les decía que a partir del modelo de Dalton hubo así como una fiebre experimental donde todo el mundo trabajaba con rayos catódicos. Y ahora Lorena les va a contar lo que pasó con el discípulo de Thomson, el señor Rutherford. Lore. Acá estoy. Bueno, como les decía Lili, Rutherford era discípulo de Thomson, trabajaban juntos en el mismo laboratorio y precisamente lo que hace Rutherford es diseñar una experiencia para poner a prueba este nuevo modelo, ¿no? Que había surgido a partir de las experiencias de Thomson, esto que se llamó el modelo del budín de pasas, donde tenía una matriz, como les decía Lili, que era positiva, y insertos las cargas negativas que eran estos electrones. Entonces, para comprobar la validez de este modelo, lo que hizo fue trabajar con lo que se llamaban las partículas alfa, que las partículas alfa son de una carga eléctrica positiva, ¿sí? Después se descubrió que son los núcleos del helio, entonces por eso no tienen los electrones, por eso son partículas de origen positivo. Si querés pasar a la siguiente, Lili, que está el dibujito. Entonces él lo que hizo fue trabajar con elementos radiactivos, con el polonio, que precisamente de vuelta está el contexto histórico y todas las novedades y las tecnologías disponibles para ese momento. Thomson conocía a Marie Curie, entonces trabajaban con elementos radiactivos. Y acá lo que pueden ver en ese, iba a señalar yo, ahí en la imagen que está animada, lo que se ve precisamente es una caja donde dentro está precisamente el material radiactivo, que es el polonio, y está forrada con plomo, porque precisamente se sabía que el plomo lo que hacía era absorber la radiactividad. Y esa cajita lo que tenía era un orificio donde la idea era que por ahí salieran el material, ¿no? Como un cañón donde salía la radiación. Y lo que querían ver es precisamente lo que se ve en el centro, lo que se irradiaba es una lámina de oro muy finita, muy delgada,
con pocos átomos, digamos, de espesor, y querían ver ese material, ¿sí? Ese haz que ellos irradiaban, cuando chocaba en esa lámina de oro, si la atravesaba y qué pasaba, ¿no? Y para eso hay una película que es ese semicírculo que se ve, donde precisamente era una pantalla donde se iban a grabar las impresiones de los haz, ¿no? Con lo que irradiaban, entonces las partículas que salían despedidas. Como ellos creían que el átomo era macizo, ¿sí? Pero que eran muy pequeñas esas partículas, lo que creían es que lo que iba a pasar es que el haz iba a poder atravesar esa lámina de oro y entonces iban a ver generalmente esas impresiones en la pantalla como en línea recta. Iba a haber algunas leves desviaciones asociadas a cuando se chocara con alguna de esas partículas, con los electrones y demás. Pero lo que observó en realidad cuando hizo la experiencia fue que sí, que mayormente las partículas atravesaban esa lámina de oro, pero también vio algunas, que acá abajo pueden ver en la otra animación, ¿sí? ¿Qué es lo que observaron? Entonces, ven que la trayectoria de las partículas en general fue en línea recta, atravesaron la lámina de oro, había algunas marcas en la pantalla que tenían algunas leves desviaciones, y lo que más le llamó la atención es que precisamente había partículas que chocaban con la lámina de oro y rebotaban, ¿sí? Que son estas que se ven, que digamos como que fueron de vuelta hacia la caja de plomo y que dejaron su impresión ahí muy cerquita, ¿sí? Que se veían, sufrieron desviaciones muy fuertes, como que rebotaron. Y hacía la analogía que era como si uno le disparara con un cañón a un papel absorbente, uno que esperaría que pasara, que lo atravesaran, no que volvieran, que te rebotaran. Entonces, esos descubrimientos fueron los que precisamente lo hicieron replantear, en que precisamente el modelo de Thomson entonces tenía limitaciones. ¿Por qué no podían justificar esos descubrimientos, esos hallazgos, a partir de estas experiencias, estas desviaciones, ¿no? Entonces, lo que lo ayuda a comprender, digamos, es pensar que precisamente, creo que en la siguiente Lili está, a ver los dibujitos, lo que entonces, a lo que llega Rutherford, es que, bueno, que tiene que el átomo en sí tiene que tener dos áreas distintas. Uno, que es lo que llama la región interna, que es lo que después se llamaría núcleo, que es donde tiene que haber mucha masa, y donde la masa en ese sector, en lo que sería el núcleo, tiene que tener carga positiva. ¿Por qué? Porque las partículas alfa, precisamente, que tenían la naturaleza positiva, lo que justificaría que si las partículas chocaban con algo que fuera como un muro, algo que tuviera mucha masa, entonces de esa manera podrían llegar a rebotar. En cambio, las otras partículas que podían atravesar la lámina de oro era porque estaban atravesando a partir de espacios vacíos del átomo, ¿sí? Y las que sufrían alguna desviación leve era porque estarían rozando algo de esa carga positiva. Entonces, a partir de estas experiencias, a lo que llega Rutherford es a replantear ese modelo atómico, decir, bueno, no, el átomo en sí tiene que ser mayormente, tiene que estar vacío, porque precisamente la mayoría de las trayectorias de las partículas con las que irradió esa lámina de oro sí seguían una línea recta. Y eran muy pocas, era algo de 1 en 8.000, 1 en 20.000, las que tenían una desviación. Algunas tenían una desviación muy leve, y otras tenían una desviación muy importante, que eran estas como que chocaban y rebotaban, como si chocaran contra un muro. Entonces, eso es lo que les lleva a redefinir este modelo y a pensar en lo que se conoció luego como el modelo planetario, donde precisamente lo que se proponen son que el átomo iba a estar dividido en dos zonas. Una, que era el núcleo, donde tenía la mayor concentración de la masa, y esa masa tenía características positivas, porque precisamente es lo que hacía que las partículas también de naturaleza positiva tuvieran este rechazo, ¿sí? Y entonces rebotaran. Y las que apenas lo rozaban, entonces tuvieran una desviación pequeña, y el resto, que era la mayoría, pudieran atravesar esa lámina de oro porque estaban atravesando partes vacías de ese átomo. Entonces teníamos un núcleo y una corteza, y la corteza era esta zona que rodeaba el núcleo,
donde mayormente el espacio está vacío y sí están ahí las partículas con carga negativa, es decir, los electrones. Y estos electrones, lo que él propuso es que estarían girando en torno a ese núcleo, ¿sí?, alejados por el tema de la repulsión entre las cargas positivas y negativas, y que girarían alrededor de como unas pistas definidas como unas órbitas, por eso es que se lo conoce como el modelo planetario, ¿no? Que seguirían estas trayectorias que se ven en esa animación. Sí, y que justamente tenían que estar girando y a esa velocidad como para que no cayeran al núcleo, ¿no? Porque si no, no podían explicar, claro, no se podía explicar de otra manera que cargas positivas del núcleo y cargas negativas no cayeran como si fueran, no sé, clavos en un imán. Entonces la única posibilidad es que giraran y giraran a una gran velocidad, lo cual generaría una fuerza centrífuga que de alguna manera anularía la atracción por carga eléctrica, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo esto nadie lo ve, nadie va a ver un dibujito como este de electrones que son pelotitas girando y hasta punteada la pista, como decía Lorena, por la que van a girar. Por eso esto tiene que quedar en claro que solamente lo que intenta es explicar un modelo. Imagínense que los electrones giran a la velocidad de la luz, no las podríamos ver así ni locos, ¿no? Así que bueno, nada. Fíjense después que ustedes ya saben que en los electrones, en el núcleo hay neutrones, que son partículas como ayuda a pensar su nombre, que no tienen carga eléctrica, se descubrieron muchísimo después, experimentalmente. No hace ni 100 años de que se descubrieron los neutrones. Exactamente, no hace ni Pero Rutherford precisamente lo que decía es esto, cómo podían existir tanta masa con carga positiva y no repelerse en ese sector interno, en ese núcleo. Entonces, bueno, él propone ya que debían existir otras partículas que deberían tener un tamaño y una masa similar al protón, que no tuvieran carga, como para evitar esa repulsión, ¿no? Claro, entonces ya deja planteado la necesidad de que hubiera otras partículas que luego en 1932 se descubren los neutrones. Claro, y acá esto que les dice Lorena vuelve a repetir lo que hablábamos de Thomson. Thomson, él especulaba con que tenía que haber otra parte en el átomo que fuera positiva, que se descubrió posteriormente. Acá Rutherford lo que dice es, en el núcleo tiene que haber otra cosa porque si no, no podrían estar confinadas en un mismo espacio partículas del mismo signo. Porque se repelerían de tal forma que nunca podrían estar ahí. Fíjense ustedes cómo un modelo no solo tiene que tener poder explicativo, es decir, poder describir un fenómeno y explicarlo, sino que tiene poder predictivo, que no quiere decir que adivina, predecir no quiere decir adivinar, sino tener evidencias que me permiten pensar que hay algo que está faltando, pero que no va a faltar mucho tiempo para que se pueda llegar a completar la idea. Dos características fundamentales de cualquier modelo paradigmático, que sea explicativo y que tenga poder predictivo, ¿sí? Acuérdense que cuando un modelo deja de ser paradigmático es porque pierde su poder explicativo. Bueno, y ahora así escuchan la voz de Gastón también, porque acá nosotros siempre... Lo que les iba a contar es que... Sí. Sí, Lore. Agrego algo, que incluso en línea con esto que decimos del modelo predictivo, ¿no? Es que incluso Rutherford, precisamente a raíz de su experiencia, pudo determinar, digamos, en cierta forma, que ese núcleo era muy, muy pequeño, por eso decía como que estaba muy concentrado en masa, precisamente por las impresiones que había en esta pantalla, ¿no? Claro. A raíz de analizar dónde eran las desviaciones, esas leves y las que rebotaban, bueno, pudo hacer un cálculo estimativo de que ese núcleo, esa región céntrica con mucha masa era muy, muy pequeña y la mayor parte de ese átomo era vacío, que era por donde circulaban esos electrones, esas partículas con carga negativa. Bien. Pero bueno, para darle la palabra a Gastón, había aspectos como todo
los modelos, ¿no? Que tenían limitaciones, este modelo en particular, como ya vimos en el de Thomson. Y una de ellas era la incapacidad que tenía de predecir los espectros de emisión. Que un poco decíamos, bueno, ¿qué pasa con estos electrones? El electrón, a medida que está girando, también debería dejar una marca en un espectro de emisión. Y eso no se podía explicar o justificar en función del modelo de Rutherford, ¿no? Entonces, ahí fue de vuelta que otros siguieron investigando para poder explicar, como decía Lilia, en función de las discrepancias, se avanza en el conocimiento. Bueno, ¿por qué este modelo no puede explicar esto? ¿Qué es lo que estará mal? ¿O qué es lo que le falta? ¿Qué se puede agregar? Y así se va avanzando en el conocimiento, ¿no? Te dejo a vos, Gastón. Gastón, ahí te espera el modelo de Bohr, ahí abajo. Mirá cómo gira el electrón. Salta y vuelve, salta y vuelve. No hay problema. Buenas, ¿cómo están? Bueno, me presento. Soy Gastón Cruz. Como no estuve en la primera reunión de la videoconferencia, ¿sí? Soy el docente del turno mañana y también estoy en el turno noche. Así que cualquier inconveniente que ustedes tengan con el hecho de poder participar, por ejemplo, hay una compañera que tuvo un inconveniente, puede participar en el turno noche, lo arreglamos, ¿sí? Bueno, como dicen acá las compañeras, ¿no? Ustedes van viendo de que las formas de ver el mundo van modificándose. Entonces, en ese ritmo que se va modificando se generan modelos que ayudan, ¿no?, a poder entender a aquellos que no alcanzamos a verlos, ¿sí? Entonces, aparece dentro de todos estos modelos, fíjense que cuando llegamos a Rutherford, aparece la idea de vacío, ¿no? Digamos, no aparece ese modelo donde está todo compacto como una pelota, ¿sí? Sino que ahora aparece el vacío de por medio, de que entre el núcleo y el electrón hay algo de vacío de por medio, entonces genera un nuevo modelo. Ya no es compacto, sino que ahora tengo zonas en el espacio donde también hay vacío. Siguiendo con esta idea, el modelo atómico de Bohr, para tomar lo de Rutherford, porque también Bohr fue estudiante, ¿sí?, de Rutherford y después de Thomson. Bohr trae algunas ideas, ¿no? Retoma de nuevo, como dice acá la diapositiva, ¿no? Retoma de nuevo lo que Rutherford plantea con respecto a su propio modelo, y él comienza a ver qué debilidades había, ¿no?, en ese modelo, y él trata de dar una nueva mirada. Y digamos, estamos en un modelo donde es la transición, ¿sí? Hay una transición, ¿por qué? Porque había partes que la física clásica la podía, digamos, explicar tranquilamente, pero estamos como que en un momento donde las herramientas que la física clásica me estaba dando no me podía dar lo que esperaban resultados. Entonces, Rutherford, él planteaba, ¿no?, esto acerca de que tengo como una forma de sistema planetario, donde los electrones giran alrededor del núcleo, pero como comentó Lore con respecto a la limitación, decía de que, bueno, en el hecho de estar girando constantemente ese electrón a altas velocidades, también tenía como una pérdida de energía, que eso hacía que se vuelva muy inestable ese modelo. ¿Y qué pasaba si perdía energía ese electrón? Lo que hacía, iba a caer en el núcleo y, digamos, iba a generar mucha inestabilidad en ese modelo. Para poder sanar esto, digamos, no sanarlo, sino que Bohr ahora aplica otras herramientas, porque se venía estudiando cómo es el comportamiento, ¿no?, de la luz. Entonces, aparecen cuestiones. Yo me acordaba de que cuando era chico, ¿sí?, mi mamá se compró un jarro para calentar agua, ¿no? Un jarrito. Y la verdad que, digamos, era muy costoso. ¿Qué pasó? Una vez me deja calentando agua. Y claro, yo me fui a jugar a la pelota, porque la verdad que me gustaba jugar. Bueno, me olvidé el jarro puesto. Y mi mamá se fue al supermercado. Entonces me dejó con la responsabilidad de calentar agua para el mate para cuando ella llegue. Claro, me olvidé y pasaron como 2 horas, y cuando fui a retomar el jarro, entré a mi casa y estaba de un color rojizo impresionante. Más allá de la experiencia, ¿no?, que no fue muy buena, la verdad que medio complicado la cosa, pero cuando uno ve, digamos, el jarro que está rojo incandescente, empiezo a ver, y claro, a mí me llama la atención de por qué estaba así. Luego, ¿no?,
esta cuestión donde, ¿cómo puede ser que la temperatura me genere también un poco de luz? Es como que algo raro había, ¿no? Esa era mi mirada, digamos, de cuando era chico. Y después este modelo, ¿no? Toma eso acerca de cómo se comportan las radiaciones con respecto a la temperatura. Y uno de los primeros científicos que trabajaba, ¿no?, con esa idea de cómo se comporta la radiación estaba Planck. Planck, ¿sí?, él toma esta idea porque él trata de ver qué relación hay entre esa radiación y las energías que están involucradas. Y él propuso que en esa radiación, ¿sí?, se liberan energías, ¿sí? Ahora, se liberan energías en pequeñas cantidades, ¿sí? Entonces, esa radiación, ese color rojizo de ese jarro que yo puse a calentar, ese color rojizo intenso, ¿sí?, se expresaba por un lado por la temperatura, pero después era radiación electromagnética, ¿sí? Es como cuando vamos a hacer el asado, ¿sí?, o no sé, hacemos algo al disco, ¿sí?, que está en rojo la brasa. Bueno, ahí se puede ver de que estamos bajo un efecto parecido, ¿no?, un fenómeno parecido. Digamos, lo que Planck plantea es que esa radiación contiene energía. Ahora, esa energía son pequeñas energías que los átomos están liberando constantemente. Y ahí lo que plantea él es la idea de cuánto, ¿sí? Esa idea de cuánto se trabaja, lo plantea Planck, y ¿quién lo retoma? Rutherford. ¿Por qué? Porque justamente Rutherford él tomaba su análisis para decir de que los electrones se encontraban en el átomo que él proponía, en su modelo, y contenían energía, ¿sí?, una energía determinada. Siguiendo con todo esto, aparece, tomando las ideas de Planck, aparece Einstein, ¿no?, que seguía trabajando esta idea de la luz, y él propone la idea del efecto fotoeléctrico, ¿sí? El efecto fotoeléctrico, digamos, estaba vinculado con: yo tengo una superficie metálica, ¿sí?, tengo una cierta cantidad de energía, ¿sí?, una luz con cierta cantidad de energía que incide sobre ese metal, y cuando ese metal, las partículas que contiene ese metal toman esa energía, libera electrones, ¿sí? Entonces apareció una idea de absorber, ¿sí?, como también de ceder. Absorbe energía, ¿sí?, y cede energía. Entonces, en ese intercambio de absorber y ceder, siempre hay intercambios de energía. Y a esto lo que también luego Einstein lo propone como fotón, ¿sí? Esa energía que se hace incidir sobre un metal es el fotón. Ahora, eso puede generar salidas de electrones, ¿sí? Ahora, todo eso, estos tres que venimos hablando, estos dos que venimos hablando, tanto Planck como Einstein, esos postulados los toma y lo aplica Bohr en su propio modelo. Acá, como podemos ver, está el modelo acá abajo en el gráfico, ¿no?, el modelo de cómo lo pensó. Entonces dice que Bohr afirmó que el electrón solo puede girar en determinadas órbitas. Acá plantea también, ¿no?, la idea de órbitas. Pero ¿qué ocurre? Vamos a seguir ampliando porque él sigue tomando algunas hipótesis para decir, bueno, ¿por qué ese electrón no va a caer en el núcleo? Entonces sigue, ¿no? Dice, bueno, que no absorbe ni desprende energía mientras no cambie de órbita, ¿sí? Dice, supuso que la radiación se emite o se absorbe, lo mismo que decía Planck. Y dice, a las órbitas más alejadas del núcleo corresponden niveles de energía mucho mayores. Dice, la energía del fotón emitido o absorbido, ¿sí?, es igual a la diferencia entre las energías de los dos niveles. Ahora vamos a ir con esto. Fíjense este gráfico que está acá, ¿no?, el gráfico de este modelo. Ahí tengo el núcleo en rojo y tengo el electrón en azul. Fíjense que aparece como una representación en amarillo, y esa representación en amarillo es una energía, ¿sí?, es un paquete de energía. Y ese paquete de energía, el electrón lo toma, y fíjense que empieza a cambiar digamos, de órbita, ¿sí?, se empieza a modificar. Está en una órbita, cuando lo toma, está en una órbita, cuando lo cede, vuelve a su órbita original, ¿sí? Entonces, constantemente eso está pasando. Y esto no pasa acá, porque justamente también lo vemos en algunos fenómenos, ¿sí?, de la vida cotidiana. Como dice Lili, muchas veces lo pone, ¿no? Bueno, si ustedes tienen duda de esto, agarren sal y coloquen una pizquita de sal sobre la llama de la cocina, y van a ver que
hay hay una interacción, ¿no?, de los colores que da la llama al momento de que toma contacto con la sal. Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy cotidiano, pero no nos podemos ir a ese ejemplo también, sino también podemos trabajar con los cohetes. Uno cuando ve los cohetes, ¿sí?, llega a fin de año, están todos tirando cohetes, las cañitas voladoras, ¿sí? Ustedes ven de que hay colores diversos, y esos colores diversos justamente aparecen porque este modelo atómico de Bohr está respondiendo muy bien y da explicaciones a qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Porque justamente aparece esta idea de Planck, ¿sí? Hay energías involucradas, esas energías luego se expresan en radiaciones electromagnéticas. Siguiendo con esto, ¿por qué aparecen los colores, ¿no? Entonces, algo que Bohr le llamaba la atención era que había espectros, ¿sí? Había espectros electromagnéticos que aparecían, entonces para determinadas átomos, había un color determinado. Por ejemplo, hoy podemos decir que tengo un auto y quiero cambiar las luces, baja y le voy a poner luces de neón o luces de xenón, que es más hoy en día se utiliza un montón, ¿no? Entonces, las luces de xenón, que son muy blancas, fuertes, blancas azuladas, ¿sí? Son muy fuertes. Bueno, ahí tenemos también la aplicación, digamos, de qué es lo que pasa cuando yo a un átomo determinado le aplico la temperatura y cómo, ¿sí?, esa temperatura después se puede reflejar a medida que aumenta la temperatura, emite un color determinado, ¿sí? Las luces de neón de las calles también están vinculadas, y así podemos seguir con otros, ¿no? Siguiendo, vamos para otra diapositiva. Acá Bohr dice, bueno, miren, sí, hay órbitas. Tengo un núcleo, por fuera del núcleo yo tengo una partícula que es el electrón, y que el electrón se encuentra con una energía determinada. ¿Estamos? Entonces él dice que apela, digamos, a esto de que hay órbitas estacionarias. ¿Qué significa esto? Dice, estas órbitas estacionarias, en ella el electrón no emite energía. La energía cinética del electrón se equilibra, ¿no? Y acá es un poco el postulado de por qué no choca con el centro. Pero vamos a ver. ¿Qué son estas órbitas estacionarias? ¿Sí? Son esas órbitas que están permitidas. Es decir, supongamos que todos tenemos la posibilidad de ir a bailar, y de repente agarro y digo, bueno, vamos, no sé, yo cuando era chico me decía, che, vamos a un boliche, bueno, perfecto. Y vámonos de 25, porque eso que son para 25 años, donde pueden ingresar únicamente de 25 años en adelante. Yo tenía 18, 19, ¿sí? Y cuando llego a la entrada te dicen documento, fuiste. No podés entrar. Bueno, ahora, ¿está permitido que yo pueda acceder? No, porque ahí me condiciona la edad. Acá, en este modelo, aparece esta idea de órbitas estacionarias u órbitas permitidas. Los electrones tienen permitido estar en ciertas órbitas siempre y cuando ese electrón tenga la energía, ¿sí?, permitida para estar en esa órbita, porque cada órbita tiene una energía determinada. ¿Puedo tener mayor cantidad de energía? Bueno, puedo estar en otra órbita y así sucesivamente. Entonces dice, el electrón solo puede tomar así los valores de energía correspondientes a esas órbitas. Los saltos de los electrones desde niveles de mayor energía a otros de menor energía o viceversa, ¿sí?, suponen respectivamente una emisión o una absorción. Creo que esto aparece en la otra diapositiva, yo apretando la flechita. Bueno, vean, ¿qué ocurre? Acá se encuentra un electrón, ¿sí? A ver si lo pongo. Bueno, yo tengo dos electrones. El más externo, ¿sí?, el electrón más externo, ¿sí?, tiene una determinada energía, ¿sí? Ahora, esa energía, ¿sí?, lo va a condicionar a ese electrón a que pueda girar sobre esa órbita. Pero ¿qué pasa? Esa energía, ¿qué pasa si desprende esa energía ese electrón? ¿Sí? Lo que va a hacer es volver a una órbita, donde tenga la energía en la que pueda estar, ¿sí? Entonces, vuelve a una energía menor, a una órbita menor. Pero en ese estar en una órbita menor, también involucra de que ese electrón tuvo que, digamos, ceder energía, ¿sí? Tuvo que ceder energía, y esa energía, ¿cómo se refleja?
se refleja con diversos colores. Lo mismo pasa con los cohetes. Los cohetes, cuando yo enciendo la cañita voladora, salgo y allá arriba estalla y se expresa en colores, lo que está pasando exactamente es esto, ¿no? Digamos, hay liberación de energía, hay electrones que se empiezan a excitar porque se excitan cuando reciben energía de más. Ahora, luego que terminan de ceder toda esa energía que tenían de más, ¿sí? Lo expresan en colores. Siguiendo con esto, aparecen las limitaciones del modelo de Bohr, ¿no? Porque Bohr había hecho un trabajo muy bueno porque ahora tenía en cuenta energías, ¿sí? Vinculadas a la radiación. Ahora, no podemos desprestigiar a Bohr, pero porque justamente tengamos en cuenta que los modelos no se desechan así porque sí, sino que desde el punto de vista teórico, muchas veces los modelos responden a temas, por ejemplo, no sé, en electricidad me conviene trabajar mejor con el modelo de Bohr, ¿sí? Ahora, si quiero trabajar desde la teoría, me conviene trabajar con el modelo de Rutherford, ¿sí? Entonces, de esa forma es que nosotros no descartamos ningún modelo, sino que decimos que nos ayuda, ¿sí? A poder entender mucho mejor en cierto contexto. Decimos las limitaciones. El modelo atómico de Bohr explica el espectro atómico del hidrógeno, es decir, qué pasa cuando digamos, el electrón cede energía, ¿sí? Se refleja en un color determinado. Pero, ¿qué pasa? Bohr se dedicó a analizar únicamente para el hidrógeno. Y si ustedes ven el hidrógeno, digamos, es el más sencillo de todo, porque a medida que uno va encontrándose con otros elementos, ¿sí? Va viendo de que la cantidad de electrones aumenta considerablemente, ¿sí? En este caso, Bohr trabajó con un átomo que tenía un solo electrón, pero cuando se encontró con átomos de más de 15 electrones, y ya se le complicó el modelo. El modelo no respondía con lo que uno esperaba. Entonces ahí empezó a poner las debilidades, ¿no? Entonces, acá comentaba que ya que bueno, las frecuencias, teorías calculadas en el modelo de Bohr coincidían con las determinadas experimentalmente. Bohr tuvo que parar acá y seguir trabajando, ¿no? Pero siguió trabajando con su modelo, pero aparecen otros pensadores que son justamente lo que empezaron a hablar acerca de la nueva física que se empezó en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. Y acá comentan, ¿no?, que los postulados de Bohr además suponían una mezcla tanto confusa de mecánica clásica y mecánica cuántica, pero fue, digamos, como el intermediario entre esas dos físicas, ¿no? Bueno, acá tuvo que ser abandonado para no explicar los espectros de los átomos más complejos, que fue lo que les dije, que a medida que yo me encontraba con átomos con mayor cantidad de electrones y el resultado esperado con respecto a ese espectro electromagnético no era el que se esperaba de la teoría. Y la idea de que los electrones se muevan alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que ser desechada. Eso lo van a hablar, bueno, van a retomar ustedes seguramente que en la parte teórica, donde únicamente acá se habla que los electrones se encuentran en un recorrido definido, ¿no? Ahora, eso, es así, fue así, y ahí empieza todo el mágico mundo de esta cuestión del modelo atómico actual. Y una cosa importante, que más allá de todo esto, ustedes se dan cuenta que es un recorrido histórico, es una construcción de hombres y mujeres. ¿Qué ocurre? Acá las mujeres no están muy tenidas en cuenta, ¿no? Pero justamente podemos decir a Madame Curie, ¿no?, que estuvo involucrada en el momento de trabajar elementos radiactivos, que también le dio lugar a que Thomson pueda trabajar esa idea, ¿no?, de un poco de la luz, que contenían partículas alfa, beta, gamma. Bueno, esas son cuestiones importantes que no aparecen, pero que son tenidas en cuenta. Ahí está. Bueno, con este rápido camino a lo largo de la construcción del conocimiento científico, lo que más nosotros nos interesa es trabajar esta idea de evolución y de que un modelo deja de ser paradigmático cuando pierde poder explicativo o no puede predecir fenómenos como, por ejemplo, lo que estaba comentando Gastón recién del modelo de Bohr. También queríamos comentarles que
en realidad para los fenómenos de química que nosotros vamos a estudiar, nos podríamos quedar tranquilamente con el modelo de Bohr, porque permite explicar los fenómenos que nosotros vamos a estudiar. Sin embargo, vamos a ver una adaptación, a ver, como una simplificación del modelo mecanocuántico, porque la verdad que el modelo mecanocuántico es un modelo matemático probabilístico, para el que se requiere un grado de conocimiento de la matemática que ninguno de los que estamos acá presentes dominamos. Entonces, cuando uno enseña el modelo mecanocuántico, lo que hace es una adaptación para ser enseñado a sus estudiantes. Nosotros por hoy terminaríamos la clase. Ustedes, no quiero dejar de decir que no dejen de leer cuidadosamente y si pueden ver las películas que les recomendamos, porque en esta unidad somos pochocleros y pochocleras y hasta recomendamos películas que tienen que ver con la historia de los y las científicos y científicas detrás del conocimiento del modelo atómico y de cómo, por ejemplo, Bohr y Heisenberg, que era su mentor, su profesor, Bohr era discípulo de Heisenberg, la Segunda Guerra Mundial los encontró de un lado y otro de la contienda, ¿no? O sea, Bohr era judío y estaba estudiando en Alemania con su profesor Heisenberg, que era alemán y que además colaboraba con el gobierno nazi. Y hay toda una historia apasionante acerca de lo que fue el dominio de la energía nuclear. Ustedes piensen que el desarrollo de la energía nuclear fue anterior a la Segunda Guerra, pero se desplegó sobre el fin de la Segunda Guerra y la hegemonía de Estados Unidos se construyó a partir de la energía nuclear. Muchos de los científicos que emigraron de Europa se fueron exiliados a Estados Unidos, huyendo del nazismo. No le dieron el conocimiento de la energía nuclear a Hitler, sin embargo, ese conocimiento fue desplegado por Estados Unidos cuando tiró las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Como vemos, la ciencia y la tecnología siempre están imbricadas con la política y tienen una influencia enorme sobre la sociedad. Sí, Agustina, la película es Copenhague y ahí ustedes en el módulo tienen todo el desarrollo y las recomendaciones pochocleras. Ahí hay varios links. También la historia de la energía nuclear involucra fuertemente a la Argentina. La Argentina es un país de punta en desarrollo de energía nuclear. Se empezó a desarrollar en la misma época, durante el segundo gobierno de Perón, y en la Argentina lo que hubo fue lo que se llamó el proyecto Huemul. En esa época se construyó el Instituto Balseiro, que como ustedes seguramente saben está en Bariloche, y como les decía, la Argentina es un país de punta en desarrollo nuclear. Nosotros tenemos todo el desarrollo de la energía eléctrica, desde el combustible, las plantas de agua pesada, la formación de ingenieros nucleares en el Instituto Balseiro, la producción de reactores nucleares que vendemos la tecnología, vendemos los reactores, formamos personal. Así que bueno, es muy, muy interesante todo lo vinculado a energía nuclear y ahí les hacemos algunas recomendaciones para que investiguen un poquito. El tiempo es tirano y no nos permite desarrollar temas que son de nuestro interés, pero seguramente si ustedes se interesan pueden bucear un poquito más en estos temas.
Bueno. Lili, como no alcanza con las recomendaciones pochocleras de las pelis, ahí vi en el foro que Coco también hizo referencia a una novela, pero es Coltan, que nos recomendaba, pero bueno, que no te adelantes, porque eso ya viene en la unidad 4, pero son los nuevos materiales y demás. Está muy ansioso, se me adelanta a nos la programación. Nos spoilea el calendario. Se nos adelanta la programación, nos estoquea las cosas. Así que hay recomendaciones de películas y de novelas también. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer una sesión paralela que se llame Recomendaciones Culturales, entonces vinculadas a la ciencia y la tecnología. Tendríamos que agregarle. Bien, queridos alumnos, aquí estamos finalizando nuestra segunda clase. Y si ustedes no tienen ninguna pregunta o ningún otro comentario para hacer, nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase, que acá mi compañera Lorena recordará cuál es. La semana que viene. La semana que viene, muy bien. Entonces nos encontramos el martes próximo. Igual, no, porque con el calendario, como lo vamos modificando sobre la marcha, estaba pautada la semana del 28 y decía parte 1 y 2. Pero bueno, como ya vimos la parte 1, hay que ver si dejamos en la clase sincrónica para la parte 2, pues la semana que viene todavía no la van a haber visto o la reprogramamos. Bien. Entonces, si no hay dudas, ya dejamos. Recuerden que tienen, mañana van a tener habilitado el foro, lean bien la consigna y estén atentos porque el foro va a estar disponible una semana nada más, ¿eh? Así que pongan el ojo en completar la unidad 1 y poder participar a partir de mañana en el foro, ¿sí? Porque la unidad 2 todavía no, nosotros nos fuimos adelantando para que ustedes tuvieran esta explicación, pero todavía no se va a habilitar hasta la semana próxima, ¿sí? Cuando terminamos con el foro, abrimos la unidad 2. Bueno, sin más que decir, yo me despido hasta el próximo martes. Chicos. Chau, chau a todos. Buena semana, feliz primavera. Igualmente, y feliz Día del Estudiante. Feliz Día del Estudiante. Vamos con todos los avisos parroquiales. Feliz cumpleaños, Lili. Ay, el domingo cumpleaños. Gracias, Lore. Un año más. Bien vivido, no me quejo, ¿eh? Así que... Bueno, gente, nos estamos despidiendo entonces. Nos vemos el martes próximo. Estén atentos al foro aviso y a los correos electrónicos. Por favor, no dejen de revisar correo. Chau, chiques. Hasta la próxima.